Bueno, yo tenía una pregunta antes de que nos fuéramos a publicidad, y era ¿qué vinculación puede existir entonces? Porque tú has estado nombrando que en muchos de estos documentos, llamémoslo tablilla, llamémosle bueno, en todos estos restos que se han ido encontrando, se habla o se han encontrado cosas como la pirámide truncada, como el tema de la escuadra, y a mí es que esto me suena a símbolos masones. Bueno, sí, la masonería recoge antiguas tradiciones, desde luego muy vinculadas al pueblo de Judá. Uh-huh. Es muy fácil ver el símbolo de la escuadra y el compás. Si lo observas detenidamente, el símbolo de la masonería uh-huh. no es más que la pirámide de David encubierta. O sea, la estrella de David totalmente encubierta. Ves una pirámide invertida con respecto a otra, montada una sobre otra, formando esa escuadra y ese compás, que evidentemente representa la estrella de David. Hay un montón de simbología vinculada a este tipo de cuestiones. Y sobre documentos, pues los documentos más antiguos que existen en Israel son, si te acuerdas, de los famosos documentos del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto, tal vez te suenen. Sí. Entraron en Qiram. O sea, ahí curiosamente hay un documento, se llama el Testamento de Amram. El Testamento de Amram, este hombre, Amram, que no penses que era ahí un don nadie, porque al parecer era el padre de Moisés. Hola. O el propio Moisés es llamado Amram. Perdón, me he equivocado con otro personaje bíblico, era el propio Moisés, se llamaba Amram en los documentos de Qiram. Él decía que vio a dos seres que se peleaban por él, era curioso. Entonces cada uno quería imponer su dominio sobre una serie de cuestiones territoriales, y el propio Moisés o Amram les pregunta, bueno, ¿y quiénes sois vosotros? Y estos le responden, pues nosotros somos los que tenemos el poder y el dominio sobre toda la humanidad. Cuando Moisés o Amram mira fijamente a uno de estos sujetos, cuyo uno de los nombres de ellos era Erepent, ve que es un ser muy extraño y se siente horrorizado porque, y según palabras textuales de Amram, dice, en su apariencia tenía un rostro como de víbora. Eso es lo que dice Amram. Es curioso. Por cierto, este tal Amram era príncipe de la oscuridad junto con Belial. Una cosa que vemos ya que aparecen ahí en los primeros escritos anteriores, pues a lo que es el propio judaísmo. El propio judaísmo no, pero las primeras culturas que pueden existir vinculadas a la tribu de Judá, o los israelíes o los judíos, llámalos como quieras. Ajá. Vemos que esos dioses son un poquito reptiles, o esos seres un poco reptiles ellos, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad que sí. Bueno, pues continúa con lo que nos estás contando, porque además es curiosísimo. Una pregunta, José Luis, no tiene nada que ver con el tema. ¿Escuchas tú, nos escuchas bien? Porque de vez en cuando parece que se escucha no mal, pero sí un poco extraño. Puede ser porque tengo unos cascos que tienen wifi, y a lo mejor tengo algún tipo de aparato metálico encima del receptor wifi. Vale. Y quizás por eso puede ser. Ese es el microchip que interactúa con los cascos. Sí, llevan ya conmigo unos cuantos años y la verdad son muy cómodos y los uso muy a menudo. Bueno, eso es bueno. Bueno, al margen de eso, nos estabas contando todo este tema ahora mismo con el tema de Moisés y tal. Yo le estaba diciendo a Eduardo cuando hemos hecho la pausa de publicidad que estoy alucinada de lo que estoy escuchando. No porque antes creyera o dejara de creer, sino porque quizás nadie me había dado una teoría, vamos a llamarla así, tan clara como la que a mí personalmente me estás dando esta noche. Bueno, es una teoría que, como ya te he dicho antes, quizás en algunos momentos, según me he expresado, ha quedado un poco deslavazada, porque son muchos datos los que se manejan. Habría que enlazarlo de manera correcta. Ese enlace existe y además es coherente. Vemos que efectivamente existen esos antiguos reptiles y que, bueno, pues al parecer la evolución, según explica Darwin, pues tampoco es demasiado... no se ciñe demasiado a la realidad. Y bueno, pues nos damos cuenta que hoy en día muchos de los oligarcas que están gobernando y dominando a pueblos no están obrando de manera
de manera demasiado adecuada, pero esto lo han hecho siempre, ¿eh? Los reyes nunca han sido justos, aunque eran más justos los reyes presuméricos, los reyes de Sumer. Yo, por ejemplo, por darte un dato, pues te contaré que un importante rey de Sumer que unifica las tierras altas y bajas y importantes ciudades, pues entonces eran ciudades-estado, se llamaba Asurbanipal, creo que vivió hace unos 3000 y pico años. Este hombre, bueno, pues lo que hacía es que cuando el país entraba en crisis, por entonces ya se concedían créditos, existía la entidad del dinero, o sea, cuando se entraba en crisis lo que hacía era la llamada tabla rasa o la tabula rasa, y eliminaba todos los créditos, los ponía a cero directamente. Es decir, para que se recuperase las ciudades-estado, destruía todo lo que eran los intereses, los créditos, y todo empezaba a funcionar desde cero. Con lo cual, que vemos que hoy en día que parece ser que eso no solo no ocurre, sino que se endurecen más las situaciones contra las personas. La dureza de aquellos oligarcas no es ni comparable con la que tenemos con los actuales. Vamos, que en ningún caso obedece a intentar proteger a los pueblos y a sus ciudadanos, como así está ocurriendo. Lo que se está haciendo es destruir literalmente todas aquellas mejoras sociales, económicas y de cualquier naturaleza que ha existido y se han ganado después de muchísimo esfuerzo. Y este tipo de personajes que están destruyéndolo todo, y además es curioso porque a mí me hace gracia porque se ríen incluso en las ruedas de prensa cuando muestran este tipo de nuevas reformas y cambios, se lo pasan pipa. Sí. O sea, es decir, tienen que tener una mente con mucha sangre azul. Totalmente, llena la mente de sangre azul mayormente. Sí. Vamos a ver, y si esto, vamos a partir de la base de que esto puede tener visos de realidad, ¿qué buscan? ¿O es simplemente, como bien has dicho tú antes, son seres tan sumamente fríos como buenos reptiles? Son seres tan sumamente carentes de sentimientos que simplemente les importa todo un pimiento y lo que quieren es más y más de lo que sea, o tienen un fin determinado en estos momentos, en la actualidad. La gran pregunta es la que tú estás haciendo ahora. ¿Qué es lo que buscan de nosotros? Uh-huh. Si ellos viven en la parte de la tierra interior y es un auténtico vergel donde es imposible que exista un cataclismo externo que destruya su biosfera, nosotros vivimos en la parte exterior donde se pueden producir cataclismos que destruyen nuestra parte externa. Las posibilidades de supervivencia, tanto a nivel de civilización, siempre los que viven fuera es muy inferior con respecto a los que viven dentro. Ellos nos llevan dominando desde hace miles de años y nos mantienen como un rebaño. Ya en la actualidad, ellos han aprendido mucho a lo largo de la historia, saben lo que tienen que hacer, tienen sus procedimientos y extraen de nosotros algo que a ellos les viene muy bien. Es, según decía Freixedo, y yo ahí estoy totalmente de acuerdo con él, alguna forma de energía que hay dentro de nuestra sangre, alguna forma de energía que existe dentro de nuestro ser, que cuando esa energía entra en estados de exaltación es mucho mayor. Quiero decir, por ejemplo, si te das un martillazo, inmediatamente esa energía empieza a aflorar, sí, porque entras en un estado de exaltación, de dolor y de malestar que a ellos les viene muy bien. No es que sea un alimento como tal, pero sí digamos que es una forma como una especie de heroína de recargarse, que ellos necesitan. Sí. Hay relatos bíblicos curiosísimos, sobre todo en el Génesis, cuando dice que Dios escucha la sangre de Caín, de Abel, cuando es asesinado por Caín. Dice, la sangre de Caín está clamando al cielo, o estaba clamando al cielo, estaba siendo escuchada, la sentían esas entidades. Ajá. Ellos siempre, si no lo sabes yo te lo comento, han estado o han intentado conseguir efectuar un montón de sacrificios humanos en todas las antiguas culturas que han existido. El parece que siempre ha estado presente. Espérate, José Luis, repite porque te hemos perdido momentáneamente. Sí. ¿Ahora me oyes? Sí, perfectamente, ahora sí. Sí, bueno, pues lo que trato de decirte es que en la gran mayoría de las culturas que han existido en la humanidad, bueno, pues sus primeros raíces, sus primeros pasos iban obtenidos a raíz de los sacrificios humanos que se ofrecían a esas entidades. Y bueno, pues no sé, estamos hablando de allí donde vayas, de cualquier país prácticamente del mundo, si analizas sus raíces religiosas,
Tal vez el Islam se salve porque es una religión que es muy posterior, pero bueno, independientemente de todo esto, te remontas a sus raíces y bueno, te estás dando cuenta de que efectivamente se están pidiendo sacrificios humanos. De hecho, te piden dolor, te piden constricción. Estás viendo hoy en día que las apariciones de la Virgen María lo que te está pidiendo constantemente es dolor, sufrimiento, contrición, sí, o sea, bonito sí, regalo. sí. Yo te diré, por ejemplo, los niños de la Virgen de Fátima, ¿no? Les dice a los dos niños, ¿estáis preparados para sufrir? Y ya ves, las pobres criaturas, pues sí, y a los 2 años mueren. Bendito regalo.